Hola, Hola, Olis, ¿quién más hay? Olga, ¿cómo estás? Hablas con José. Estamos los dos nomás. Mi pinche cámara no sirve. Ya. Hola. Sí, hola, ¿Olga? ¿O quién habla? ¿Nadie? Hola, Nico. Hola, ¿quién es ¿Cómo? Olga? Sí, es que, mira, acabo de presentar a las 11:30, presenté evento, salí en la cámara divina, chusta y tal. Y ahora ya no sirve. Fue puta. Una piedra. Oye, ese computador tuyo sí que Es te que odio, mira, ¿no? lo que me Eso que explicó, has yo hecho. te conté lo que me explicó el chico de sistemas. Entonces él me dice, lo que hace en los equipos que tienen las cámaras incorporadas es que usan la cámara en el último archivo que usaste, ¿sí? En el último programa. Sí, Como yo estaba, entonces, para si quieres que la coja para otro programa, te toca cerrar todo, reiniciar y ahí te agarra la cámara, ¿sí? Pero como esta mañana yo tuve una reunión exactamente por la misma plataforma que la voy a usar ahora, pues no cerré nada. Pero ahora que ya yo fui la que la inicié, pues a mí sí me da cosa salirme de la cámara porque tumbo el evento. pero eso es muy raro. A mí nunca me pide nada. Que cierre ninguna otra cosa. Qué rabia, a mí sí. A mí sí me la Hola, Laura. negando en la que habla al fondo sin imagen ni nada es Olga Naranjo de la Filbo, porque estoy renegando que a mí este computador tiene la cámara y la apaga cuando quiere. ¿No se Tienes que escucha entonces nada? poner una foto fija tuya. Me va a tocar, ¿sabes qué? Comprar una webcam. Lo que pasa es que ahora ya para qué, ya nos faltan 5 días. Hola, Hola Hola, Laura, ¿cómo Laura. estás? ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, ¿y tú? ¿Te pudiste conectar? Bien, bien, gracias. Los oigo súper lejos, pero ya estoy intentando ver qué es lo que pasa. ¿Me oyen bien? Soy Carla. ¿A mí me oyen? Perfectamente. Sí, Perfecto. perfecto. A El mí, es embajador que ya yo está no tenía intentando listo. conectarse porque no le servía el link, pero ya se lo volví a enviar a ver si le sirve. Bueno, ¿y cómo es la dinámica, chicorios? ¿Cómo va a ser? Eh, En mi panorama yo solo tenía a Laura en la mesa, entonces cuéntenme cómo va a ser la cosa. bueno, lo que hablamos con Nicolás es que inicialmente hablar el embajador de Dinamarca, a dar Ujú. unas palabras agradeciendo a los que están conectados, a la FIBO, a la Conferencia, a la Cámara Colombiana del libro y luego va a ser como una introducción al evento y va a presentar a Laura. Y ahí ya le cede la palabra a Laura. Y el embajador no se Listo. puede quedar, entonces él se desconecta y yo me quedo en el evento y al final Nicolás me dijo que viene espacio de preguntas, entonces ahí entro yo y simplemente le hago las preguntas a Laura y cierro el evento. Listo, perfecto. Nico, ¿tú vas a hablar también ahorita, hablar de la Filbo y tal o no? No, no, no. Solo el embajador. Solo el embajador. Listo, perfecto. Entonces, yo también me quedo aquí para lo que necesiten. ¿Listo? Listo, ahorita vienen ¿Mejor, Laura? Hola, ahí como a ratos, pero creo que sí es problema mío de como del puerto de conexión para los audífonos.
o sea, los escucho muy, muy suave, pero los alcanzo a escuchar. ¿Ustedes me escuchan a mí bien? Sí. Sí. Em, ya aquí ya iba a saludar a José mientras le paso el rol a José. ¿Alguien de la cámara va a decir algo al principio? Olga, ¿o no? Por eso les iba a preguntar. Si hablo al principio o no. Como me dijiste, por eso te pregunté, Nicolás, me dijiste que no, que solo el embajador, entonces no sé. Perdón, una pregunta, el embajador me está preguntando por qué le aparece introducir una contraseña de pero no sé, a mí no me pidió nada. Sí, no, Password. realmente no debería pedir nada. No, a mí tampoco me apareció. Puedes reenviar el link que te mandamos a ti para ver si él... A veces, Carla, a veces pasa que el sistema te pregunta cómo conectarse por el navegador o iniciar sesión o algo así. Si es eso, que ponga el navegador. Ok, Clic en ese, en donde dice el navegador. listo, ya le digo. Bueno, entonces, ¿abro, introduzco desde la ultratumba o no? Sí, yo creo que introduce muy breve y le pasas la palabra al embajador. Entonces, necesito el nombre del embajador. El nombre del embajador es Eric. Sí, y el apellido se escribe H. Estamos todos conectados, entonces debería funcionar. ¿Eric qué? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se dice? Se dice como si fuera H-E-K. ¿Eric qué? ¿Her? Eric Hug, como Hug. una Hug. Se escribe H o tachada E-G. No, bobita, porque como nadie me va a ver, yo lo que quiero es no decirlo mal. Sí, por eso. Entonces, es como que esa O tachada es como Eric Hug. Listo, entonces doy la bienvenida, le doy la palabra al embajador. ¿Cómo es que se llama nuestro evento? Leer y reescribir a Hans Christian. Hola, ¿ustedes me están escuchando ahí bien? Sí, yo te escucho perfecto. Sí, con un poquito de eco, pero no nada muy grave. No es grave porque sí, definitivamente el puerto de los audífonos no me funcionó. Los oigo con mucha intermitencia. Entonces preferí quitarme los audífonos y quedar directamente con el audio del equipo. Sí, funciona. Yo creo que está bien. Veo que hay personas de la cámara. Hola, mucho gusto. Hola querida, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Que no lo veo por ahí. No, yo aparezco como Sala Filbo Corferias. Mi nombre es Olga Naranjo, yo soy la directora cultural de la Feria del Libro. Muchas gracias por estar aquí. Qué delicia, no salgo en cámara porque mi cámara es como caprichosa como mi carácter. Ay, bueno, Olga, muchas gracias a ustedes también por hacerme parte de este espacio. Mucho gusto. Bueno, muy bien. Entonces, quedamos que yo doy la bienvenida. Eh, y... A mí no me parece que tu carácter sea caprichoso, Olga. Bueno, es un chistecito. Bueno, esperemos que el embajador logre conectarse porque me dijo que no le sirvió y que iba a intentar con su iPhone. Vamos a ver. Vamos a ver, pero tenemos tiempo, estamos tranquilos. Les Sí, voy a menos mal. presentar mientras tanto a José, que está en el otro que aparece Corferias, que es el Community Manager de Corferias y que nos va a ayudar con la transmisión y que nos va a mandar el en vivo. Súper. Muchas gracias, José. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, José. Carla, plan B, ¿tú introduces? ¿Tú presentas? Sí, yo creo que plan B, yo tengo acá las palabras que él aprobó, entonces cualquier Listo. cosa.
Listo. Yo voy a hacer una prueba rápida de si está compartiendo la pantalla, ¿puedo? Claro. Sí, es el momento de las pruebas. Aparentemente ahí está compartiéndose. Sí, Y ahí ya la veo. Vale, perfecto. Acuérdate de ponerlo en pantalla grande cuando compartas. Mm, creo que esto es lo máximo que me deja, porque Y si la descargas, ahí está. Por la versión de Acrobat que tengo, me la deja ver solo por web. Entonces, igual ahí sale lo más grande que se puede ver. Pues, lo único sería como este encabezado, pero no hay manera. ¿y no la puedes descargar en una opción más vieja de Acrobat? No, porque es por licencia. Es porque este tiene Mm, licencia, entonces no. ya. Oye, ¿y ese botoncito, el que sale arriba del más, ese no es para agrandar? Espérate, voy a intentar cambiarme de equipo, así de rapidez, ya viendo que el link funcionó súper bien y todo. Entonces, ¿qué horas tenemos? Vamos a 6 minutos. Voy a intentar hacer el cambio súper veloz. Voy a Dale. poner acá funcionando. ¿Cómo dejo de compartir la pantalla aquí? Pasas el mouse por arriba y ahí te debe salir como detener. Ah, el letrero naranja, ya lo voy a detener. Listo, ya dejaste de compartir. Perfecto. Bueno, entonces voy a Bueno, y decirles si no es el embajador, ¿a quién le doy la palabra? A Carla. el embajador en 6 minutos no está conectado, entonces a mí, a mí. Ah, ya se conectó. ¿Sí? Uy, bueno, Perfecto. buenísimo. Perfecto. Hola, embajador. ¿Nos escucha? ¿Bien? Creo que tiene el micrófono Tiene el apagado. micrófono apagado, embajador. Sí, al final me parece que lo conseguí. Y bueno, con un iPhone, pero bueno, lo que tenemos. Todos los otros no funcionaban, no funcionaba con un ordenador ni con un iPad, pero bueno. Se supone que voy a poner vídeo. Sí. Sí, es Sí. la idea, embajador. Entonces, una persona de la Cámara del Libro que se llama Olga, ella va a dar una bienvenida muy breve y le va a pasar la palabra a usted para que usted sus palabras. De acuerdo. Embajador, buenas tardes. Lo que pasa es que mi cámara a veces sí y a veces no, entonces por eso estoy hablando por allá como desde Ultratumba, pero bienvenido y muchas gracias por participar en esta Filbo en Casa. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, ¿se ve la imagen? ¿Se oye? Perfectamente. Perfecto. Sí. Perfecto. Olga, tengo una pregunta. El espacio al final de las preguntas para Laura, esas preguntas me dijo Nicolás que las eligen ustedes. No, no las elegimos. A mí me las van pasando en Facebook y a mí me las van pasando y yo no sé a quién pasárselas en este caso. Casi siempre se las paso a Nico, pero no sé si es demasiado pasárselas a Nico para que Nico se las pase a Laura o cómo hacemos. Es que José me las Que Carla las hiciera, pero sí, dale, sí, mándamelas a mí y yo las selecciono y se las mando a Carla. Listo, de una. ¿Me las pasas tú, Nico? Listo. Sí, yo te las paso. Listo, listo. 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 Antes le cuento, embajador, que nos está apoyando en este momento José que es el Community Manager de Corferias y el que nos va a probar los micrófonos ahorita, la imagen, y nos va a dar la cuenta regresiva para cuando salgamos en vivo. Yo espero 10 segundos, hago la bienvenida, le doy la palabra y ahí ya podemos seguir. Perfecto. Bueno, muchas gracias también a Corferias. Muy buenas tardes, señor embajador, a todos. Muchas gracias a ustedes y pues nada, creo que estamos súper bien de audio, súper bien de video. La única recomendación es que cuando, pues, digamos que mantengamos micrófonos apagados
pues cuando nos estemos interviniendo en la conversación. Y pues cuando vayamos a hablar, pues ahí sí activamos micrófonos. Y ya, pues ya faltan 3 minuticos. Yo creo que ya en breve ya arrancamos con la transmisión. Yo les hago un conteo de 5 4 3 2 1 y pues ahí, Olga, creo que arrancarías. Ujú. Y ya, sería todo. Yo te comparto a ti los comentarios, las preguntas. Y si es el caso, comentarios destacados y también te comparto el enlace de la transmisión. ¿Listo? Perfecto. Muchas gracias, José. Laura, ¿pudiste Con hacer gusto. el cambio de computador? ¿Todo bien? Hola, Nicolás, estoy ya entrando a la reunión nuevamente porque ya me dejó instalar el programa que utilicé. Estoy ya a punto de unirme. Listo. Yo voy a poner mi cámara un momento, así si me ven bien, porque no lo he probado. ¿Me ven? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Creo que ya te conectó en la otra cuenta, Laura. Yo la veo en 2 cuentas, sí. Sí, te vemos 2 veces. Pero no sé si nos oyes por alguna. Laura, ¿nos oyes? Ahora no me deja. Acá. Hola, ¿me escuchan acá? Sí, pero no te vemos. Sí, claro. Listo, ya descargué la presentación, estoy cambiando de lugar el equipo para ya quedar listísima. Listo, ya nos falta, yo creo que ya estamos sobre el tiempo. ¿Cómo va, cómo lo ves? ¿Podemos Acá comenzar estoy ya? con ustedes. Pues Listo, cuando si estemos. quieres, José, ¿qué piensan todos? Que mientras yo voy presentando y el embajador habla, ya Laura está lista. Ah, bueno, listo. José, ¿nos puedes dar la cuenta que ya podemos salir? Listo. Entonces voy a ¿Puedo un bloquear el segundito ruido. ya correctamente antes de? Sí, 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 dale, dale. No me... Lo único es que estoy escuchando como un poco de intermitencia contigo. No sé si todos también la escuchen. No sé, no estoy Bien, segura. escucho entrecortada a Laura. Entrecortado, ¿cierto? Un ¿Ahí poco me escuchan bien? entrecortado. Sí. Si quieres, ve probando como un poco el audio, nos vas contando mientras, para estar siempre 100% seguros y ya estaríamos ok. Lauris, habla, porfis. Creo que se le fue el audio. No te oímos, Laura. Laura, ¿nos estás oyendo? Las tam- Yo te oigo cortada. Sí, se cortó, se está cortando el audio. Estabas mejor como antes. Estabas mejor antes, sí. Sí.
Estabas mejor Pero antes. creo que no hay nada que hacer o qué hacemos. Hola, ¿están escuchando bien? Entrecortado. Mm, un segundo. Ah, Nos mandamos así, porque el son día las de hoy 3 y 2. estamos. ¿Sí? Y creo que ahí ya está mejor y podemos ir dando las palabras. Ahí usted. Muy ajustado. Yo creo que mejor cámbiate al primer equipo que El video tenías abierto. Mm, Mejor hacer el cambio al primer equipo. Sí, yo creo que sí. Es mejor. Igual prefiero salir un poquito tarde, pero que salgamos Que salgamos todos bien. De acuerdo. Estoy ya abriendo, pero por si acaso, ¿este sonido ya mejoró? No mucho. No. Vale. Creo que tienes que probar, habla durante un tiempito prolongado, 30 segundos, un minuto, a ver cómo te oímos. Haciendo entonces la. No, súper Laura, se cortado. oye súper cortado. No oímos nada. Vale, listo. Sigo cambiando. Qué pena con ustedes. Sigo cambiando al otro equipo. el embajador vaya diciendo sus palabras. Si quieren, vamos, lo soltamos, yo voy dando la introducción, después el señor embajador y esperamos que en ese momento Laura ya esté lista. Me ¿Qué parece, piensan? para no atrasarnos tanto. Muy bien. Piensa, José. Sí, me parece bien. Como consideren mejor. Eh, Entonces haga pues su ya cuenta, yo creo. tocaría como listo. Entonces, también un segundo. Empezamos a transmitir. Bueno, me da cosa que Laura sí salga. Espérate, voy a desbloquear la reunión. Nico, cualquier cosa tú tienes contacto directo con Lauri, ¿sí? Para irle dando indicaciones. Sí. Listo, de una. Entonces, iniciamos. Listo, entonces arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes para todos. La Filbo en Casa les da la bienvenida a los invitados y a los asistentes a otra conversación de esta programación virtual que hoy cumple su 10º día. Esta tarde que se puso ya un poco gris, espera que esta conversación pueda iluminarla de alguna manera. Hoy nuestros invitados conversarán sobre Hans Christian Andersen, uno de los autores nórdicos que me atrevo a decir yo es más universal y más vigente de la literatura. Quiero agradecer a los países nórdicos por hacer parte de esta programación virtual y quiero darle ahora la palabra al señor embajador de Dinamarca en Colombia, Erik Herk. Muchas gracias a todos por aceptar. Muchas gracias también de mi parte. Bienvenidos a todos y a todas a este evento digital, Leer y reescribir a Hans Christian Andersen,
Quería agradecerle a la Corferias, a la Cámara del Libro y también a Filbo, claramente, para hacer posible este evento. Ya desde la semana pasada llevamos programación en el marco de Filbo en Casa. Se han presentado varios aspectos de la cultura nórdica, de los varios países, de Finlandia, de Suecia, de Noruega, y hoy toca a Dinamarca. Entonces, para mí es un gusto, es un honor de abrir este espacio dedicado a resaltar la literatura infantil y más concretamente el papel fundamental que tuvo Hans Christian Andersen en ese campo. Un autor que se hizo famoso no solo en Dinamarca, un personaje icónico en mi país a nivel universal, marcó mi infancia en Dinamarca, como ha marcado la infancia de muchos otros y ojalá de generaciones futuras. Hans Christian Andersen nos deja un legado literario muy fuerte. El evento de hoy es claramente para pasar sus experiencias, análisis, historias a nuevas generaciones. Voy a dejar la palabra ahora a Laura Martínez, una diseñadora, editora y docente universitaria, y de este año también fundadora de una editorial llamada Octobra Studio, que se dedica justamente a divulgar para un público infantil. Muchas gracias de nuevo para conectarse hoy con Filbo en Casa. Espero que sigan la programación con los demás eventos que vamos a tener. Hans Christian Andersen, personaje danés clave. Si tiene interés en saber más sobre la cultura de mi país, las tradiciones, también tenemos una programación en nuestras redes sociales bajo el hashtag Dinamarca en Casa. Es decir, puede complementar Filbo en Casa con Dinamarca en Casa y así aprender un poco más de nuestra cultura, literatura y tradiciones. Muchas gracias y disfrutarlo. Y para los padres de familia que puedan acercarse más a la obra de este autor danés, sobre todo desde esas obras que no conocemos tan comúnmente y con las que no estamos tan familiarizados. Digamos que el espacio que buscamos traer hoy con esta obra, esta primera obra de la editorial, tiene que ver justamente con eso, con rescatar esas obras de este importante autor danés que no han sido civilizadas con anticipación en otros espacios. Entonces, vamos a empezar con la actividad de hoy. Les quiero contar que, bueno, como les mencionaba, vamos a dirigirla especialmente a los niños, que esperamos que estén muchos de ellos conectados, acompañándonos. Como habíamos visto, digamos, en la programación de este espacio, tenemos planeado una lectura acompañada de esta primera obra de la editorial y un taller para justamente los niños y que pueda ser realizado en compañía de sus padres, basado en esta obra, en los temas que trata y que desarrolla la obra de este autor danés. Y pues bueno, vamos a ver si el tiempo nos da, nos parecería genial poder acompañarlos en la realización de la totalidad de la actividad. Entonces, empecemos, voy a compartirles pantalla para que puedan acompañarnos con la lectura acompañada que vamos a hacer y la primera parte de esta actividad. Un segundo, por favor, mientras carga. Quiero como en primer lugar contextualizarlos y situarlos, digamos, en ese contexto del autor, entendiendo que la obra fue desarrollada en sus etapas últimas, digamos, de creación.
Bueno, quisiera confirmar si ahí están viendo la pantalla. Bueno, entonces, este es el libro que les traemos y les queremos compartir el día de hoy. Como les mencionábamos, pues es una obra poco conocida de este autor y es una adaptación de ese cuento original que se llama La gran serpiente marina de Hans Christian Andersen. Esto es una adaptación que se realizó de ese cuento, en donde se modificaron ciertos personajes, se modificó cierto hilo de la historia para poder explicar y tomar de fondo el elemento base que es el que nos trae, digamos, o trae a colación la editorial, que es la divulgación científica y la divulgación tecnológica. Lo que buscamos con esto es poder rescatar esas historias que están detrás de estos cuentos clásicos que normalmente nos los han traído desde las historias de hadas, desde esta narrativa de fantasía y de fábula. Y lo que queremos, o la propuesta que estamos haciendo con la editorial y con base en esto, en la adaptación de esta obra, es justamente entender cuáles son esas informaciones que acompañan esas historias y que pueden darle otra perspectiva pues a las obras. Entonces, bueno, como les comentaba, vamos a ver de dónde viene este cuento, a leer un fragmento, una parte de este libro y vamos a hacer el taller que es justamente desarrollar uno de los personajes de esta historia. Entonces, lo primero es, como mencionaba el señor embajador, Hans Christian Andersen es uno de los autores infantiles más importantes a nivel mundial y muchos de nosotros hemos oído obras de este autor desde tiempo atrás. Unas de ellas son, por ejemplo, La Sirenita, El Patito Feo, Frozen. De hecho, esa adaptación que todos conocemos o que tanto conocemos de Disney está basada en La Reina de las Nieves y tiene un sinnúmero de obras, son más de 200 obras desarrolladas, de las cuales en realidad se ha hecho un trabajo de adaptación y de traer a la cultura popular solo en unas específicas. El Soldadito de Plomo, por ejemplo, también hace parte de esas historias. Pero el ejercicio que quisimos hacer con esta publicación fue rescatar esos tesoros escondidos del autor. El objetivo de hacer o de desarrollar este libro como primera obra de ese autor es porque Hans Christian Andersen desde el desarrollo de su vida ha venido trabajando o vino trabajando muy en la misma lógica bueno, de esos autores clásicos que tienen intervención en teatro, entonces desarrolló parte de sus obras, fueron ópera, narrativa, cuentos de hadas, poesía incluso también. Y pues integró muchos de estos elementos también a sus obras y eso ha permitido que se hayan podido poner a circular también en otros espacios. Algo que me parece muy importante que los papás, tanto los papás como los niños, puedan reconocer de Christian Andersen o sobre todo de ese legado del autor en nuestros días, es que sigue de alguna manera siendo parte de cada una de las nuevas producciones a través del premio Hans Christian Andersen. De esas nuevas producciones en literatura infantil y en literatura juvenil, tanto de escritores como ilustradores. Este premio pues reconoce esas mejores producciones cada 2 años que se vienen desarrollando desde literatura infantil y juvenil, premiando justamente la narrativa
y a los ilustradores. Muchos de los grandes ilustradores, de los grandes escritores e ilustradores de literatura infantil, pues los podemos encontrar allí. Ahí les comparto también el link. Al final les dejaré alguna información de complemento en donde pueden encontrar pues justamente sobre estos premios, porque creo que además para los papás puede ser una fuente muy grande para encontrar esos nuevos talentos para compartir esa literatura y esa producción gráfica también alrededor de la producción de la producción de literatura infantil. Bueno, entonces, Hans Christian Andersen, como les comentaba, desarrolló este libro, este cuento, La Gran Serpiente Marina, hace parte de esa segunda recopilación, gran recopilación que hizo de sus obras completas, que fueron las que construyó o las que desarrolló hacia el final de su etapa creativa, muy seguramente luego de haber hecho un viaje a Londres hacia 1852 más o menos, que fue el tiempo en el que tuvo una relación cercana con este país y que adquirió muchas de esas historias que pues, nos comparte desde acá. Vamos a empezar entonces con la lectura. Voy a dejar de compartirles un momento la pantalla para que me puedan ver a mí y les voy a presentar la obra y vamos a hacer entonces el momento de lectura para que puedan conocer. Esta es entonces la portada, como ya la habíamos podido ver. Y empieza con una parte que es fundamental para poder ver hacia dónde va o cuál es ese matiz que queremos darle a esta obra para rescatar cuál es esa información que está detrás y que nos está escondiendo, digamos, este cuento infantil. Entonces empieza con una pregunta que es muy pertinente además para nuestro momento, el momento que estamos viviendo. Dice, ¿sabes por qué puedes navegar en Internet? Octópoda y la serpiente que persigue su cola. La luz del sol entraba al agua, iluminando un mundo con maravillosas criaturas, diminutas, enormes, coloridas o espantosas, que nadaban solas o en cardúmenes de un lado para el otro en el inmenso océano. Cuando más a gusto paseaban bajo las aguas diáfanas de lo alto, y con un estruendo irrumpió algo largo, delgado y pesado que parecía no tener fin. Al caer produjo desconcierto y agitación. Algunos atortolados siguieron su camino y otros quedaron congelados. Sin embargo, una pequeña, con 8 tentáculos, empezó a sentir el cosquilleo de la curiosidad. Aquí aparece nuestra primera protagonista y ese personaje misterioso que ya descubriremos. Miró a su alrededor, arriba y abajo, y en las profundidades creyó entrever unos destellos. Parecía ser aquella cosa rendida en el fondo del mar. ¿Qué será? Se preguntó la pequeña mientras emprendió hacia el fondo del mar. Pasaban peces de mil formas y colores, medusas semejantes a flores semitransparentes se arrastraban por la corriente. Las sardinas circulaban en grandes bancos brillantes y vistosas.
seguidas de anchoas, ballenas, tiburones y calamares que avanzaban confundidos. Algas, corales y esponjas se movían descontrolados. Todos murmuraban desconcertados, pero con curiosidad y valentía avanzaba la pequeña hacia las profundidades, sorprendida por el nuevo mundo descubierto. Aquí está. Curiosa. Tanto que no había notado ni la oscuridad ni el ruido que la rodeaba. Los destellos se hicieron cada vez más brillantes, como un par de ojos. Se encontró de repente con el gran extraño, cuyo fin se perdía en el horizonte. Estuvo pensativa un rato, mirando cómo aún temblaba por la caída. Se pueden ver los destellos en el fondo del mar. Pacientemente se acercó y sigilosa empezó a detallarlo. No tiene escamas ni piel, pensó. Es mucho más largo de lo que una anguila marina puede ser, delgado y casi sin fin. ¿Eres un pez o una planta? Pareces una serpiente marina. Acá nos va mostrando esas partes con las que pretende ir entendiendo de qué se trata este ser extraño. Ni uno ni otro. Vine a cumplir una misión al fondo del mar. Conozco todo lo que se mueve aquí abajo y todo lo que hay allá arriba. Estoy lleno de pensamientos. Son ajenos y pasan a través mío. Ando entre canciones y mensajes, entre noticias e historias que vienen desde arriba. Acá va contando, va mostrando cómo van pasando mensajes en diferentes idiomas a través del mundo. ¿Cómo es eso?, preguntó la pequeña. Llevo dentro los mensajes de los humanos. En un segundo recorren centenares de kilómetros de un océano a otro y suben a la superficie para llegar a su destino, dijo el ser sin fin. Acá está, rodeando el globo terráqueo, permitiendo traer y llevar esos diferentes mensajes. Entonces, eres una gran serpiente marina que le da la vuelta al mundo, persiguiéndose la cola, dijo la pequeña pulpo, girando emocionada sobre sus tentáculos. Estás repleta de pensamientos humanos. Es así como los acercas sin importar el tiempo o la distancia. Arriba se ponía el sol. El astro parecía vivísimo fuego. Nubes y luz se tornaron rojizas, reflejando hasta las profundidades, mientras el mar entraba nuevamente en calma y Octópoda regresaba maravillada de su larga búsqueda. La serpiente marina, en realidad, es un largo cable que une continentes, países y ciudades para hacer que funcione Internet. En el mundo hay cientos como él, y el próximo, que estará en el mar en 2021, unirá Sudáfrica con Brasil. A veces el clima, los peces o el hombre dañan los cables y se interrumpe la comunicación. De inmediato, buzos navegan y se sumergen para repararlos. Y aquí
aquí sale una página que también hacia el final les puedo dejar, sobre todo para los papás y estos pequeños que están conectados, para que puedan indagar por qué estamos o cómo logramos conectarnos a Internet hoy en día. Entonces, esta historia lo que nos trae, o Hans Christian Andersen lo que nos cuenta acá, a través de esa narrativa y de la presentación de sus personajes, es justamente poder entender cómo empieza a darse cómo empiezan a darse esos procesos de comunicación. Este cuento del autor tiene diferentes matices, con la editorial y el foco que tiene, que es justamente de divulgación cultural, divulgación artística, científica, tecnológica. Lo que busca es rescatar cuáles son todos esos elementos adicionales a lo narrativo que nos trae o nos traen los diferentes autores clásicos, para poderles dar una relevancia y entender cómo funcionaba el mundo también en esos momentos en los que se dio la creación de estas historias, pero además cómo empieza eso a contarnos y a explicarnos de cómo está funcionando el mundo actualmente también. Entonces, este cuento lo que nos comparte es cómo se dio esa historia de las comunicaciones interoceánicas mediante estos seres extraños, maravillosos, incomprendidos de alguna manera, que estaban debajo del mar y que eran instalados en el océano para poder permitir en un principio esa comunicación por medio de telégrafo. Entonces, lo que quisimos fue eso, justamente, mostrar cuál es esa historia que nos trae detrás Andersen a través de este cuento tan bonito. Y pues bueno, les tenemos una actividad para que puedan desarrollar en compañía de sus papás y pues, de los niños, que sea compartida a través de esta historia que acabamos de compartir. Entonces, pues lo primero es situarnos en ese momento, ¿no? Nos están hablando de una historia de hace más de 150 años que hoy en día sigue vigente, y en este momento que estamos viviendo también histórico, pues nos hace más vigente por el hecho de saber que, aunque con un montón de evolución de la tecnología, hoy en día nos permite todavía estar conectados y sobre todo a la distancia. Justamente estamos más distantes que nunca, pero más conectados también que nunca. Y lo que tiene de rescatable, digamos, esta historia es que nos hace vigentes esas historias de hace 150 años desde lo tecnológico también, pero sigue estando muy apropiado para estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta parte de la actividad? Yo se las voy a ir contando y espero que al final ustedes la puedan tener consultable también, para que la vayan desarrollando con sus papás, pues entre los niños y sus padres. Lo que vamos a hacer entonces es hacer nuestra propia versión de esa serpiente cable. Nos trae acá el cuento. Voy a compartirles nuevamente la pantalla para que puedan ver la actividad. Entonces, vamos a construir esa propia versión para que la tengamos todos en casa. Y lo primero que pues quiero contarles para contextualizar, así como el libro cierra con cuál es ese último cable que se está planeando para permitir y fortalecer esas comunicaciones entre los diferentes continentes y los diferentes países. Quiero situarlos en que justamente por ese momento de la historia de Andersen en el que se construyó, de su última fase, coincide con que pudo estarnos hablando de ese primer cable y de la historia de ese primer cable que fue instalado para permitir esas comunicaciones interoceánicas, que justamente nos habla de estos dos puntos, de conectar
Irlanda con Terranova, que era una isla de colonia francesa que estaba está ubicada en Canadá. Entonces, esa es como la historia que remonta este cuento, hablándonos justamente de ese momento de la historia que se dio hace más de 150 años. Entonces, en el taller lo que vamos a hacer con esa serpiente cable es un objeto que nos quede para nuestras casas, para que podamos ir midiendo ustedes pequeñitos que nos están acompañando, que puedan ir midiendo cómo van creciendo y qué tan larga es esta serpiente y qué tan largos, altos pueden llegar a ser ustedes. Entonces, bueno, yo les había dejado algunos de los materiales que podíamos tener. Se los había dejado también en algunas de los anuncios, entonces se los voy a repetir para que puedan tenerlos a la mano. Les voy a explicar rápidamente la actividad y hacia el final, si quieren, respondemos preguntas relacionadas para que ustedes la puedan ir haciendo. Entonces necesitamos papel, cartón, cartulina, cajas de cereal que las pueden cortar. Si encuentran elementos de reciclaje que puedan tener en sus casas, todo es válido. Puede ser papel pues, reciclado también. Que las puedan cortar en partes iguales, de 3 a 5 trozos de papel o pueden ser más. Necesitamos también marcadores, colores, pintura, tijeras punta roma, pegante, cinta adhesiva o clips, recortes o papel periódico. Y bueno, todo lo que puedan tener de material que les pueda servir para decorar ese metro y esa serpiente cable que vamos a hacer. Entonces, lo que quiero que se imaginen en un primer momento es cómo sería el inicio de ese cable serpiente propio de cada uno de ustedes. Que puedan dibujar en uno de los papeles cómo creen que es la cabeza. ¿Tendrá ojos? ¿Respira? ¿Tiene orejas? ¿Cómo escucha esas historias que contamos los humanos y que le contamos de unos a otros a través de internet o de nuestros teléfonos? ¿Y cómo la lleva a las otras personas hasta el otro lado del mar? Entonces, quiero que dibujen eso y que puedan imaginar cómo es esa cabeza de alguna manera de ese ser fantasioso y extraño. Y que la puedan pegar en la pared que prefieran, en lo más alto que puedan, que les dé la altura de sus propios brazos, para que puedan ir teniendo esa altura que les va a permitir medir. Esta es la cabeza del mío, por ejemplo. ¿Cómo será su piel? Si no tiene escamas, ¿qué tendrá? Que recubre a este ser tan extraño y tan desconocido. Lo puedan dibujar y lo puedan ir pegando a lo largo de la línea que van construyendo. Ahí está la piel del niño. ¿Cómo se mueve dentro del mar? ¿Cómo creen que se va escabullendo entre el agua, la arena, para pasar de un lugar a otro? ¿Tendrá pies, aletas, algún tipo de mecanismo de objeto que le ayude a desplazarse? Lo pueden dibujar en otro papel y lo van pegando hacia abajo. ¿Cómo termina este ser objeto? ¿Tendrá cola? ¿Otros pies? ¿Qué puede tener ese fin que es el que conecta un continente con otro o un país con otro? Lo pueden dibujar en otro papel
y lo van pegando hacia abajo. Los espacios que les vayan quedando en blanco los llenan con más dibujos de piel para completar esa gran serpiente marina. Y la idea es que les quede a ustedes en su casa esa versión propia de ese cable subacuático que además de permitirles comunicarse con estas historias nuevas y estas historias diferentes, les va también permitiendo ver qué tanto van alcanzando esa altura de esa serpiente. Si pueden ir haciendo, sería muy bonito que nos puedan compartir esos resultados de las serpientes que van creando y que van conectando. Entonces, me gustaría poderlos escuchar, que si están conectados los chiquitos con sus papás, me puedan contar sobre sus impresiones del cuento y pues resolver dudas sobre el taller. Lo que más me gustaría es poderlos acompañar justamente con esta actividad. Bueno, gracias por esta lectura, por este taller. Muchas gracias también a todos los que nos acompañaron en este evento desde sus casas. Mi nombre es Carla Montoya. Yo hago parte del equipo de comunicaciones de la Embajada de Dinamarca en Colombia y soy encargada de nuestra participación en la Feria del Libro. Como lo dijo el embajador al inicio, agradecemos nuevamente a la Cámara Colombiana del Libro, a Corferias y a la Filbo por abrir este espacio a los países nórdicos para compartir su cultura, sus valores y sus tradiciones. Tenemos, como dijiste, unas que me llegaron. Primero, Laura, ¿cómo hablarle a los niños de ciencia? Bueno, creo que lo más importante es poder aterrizar esa información y dar contexto justamente a todas esas informaciones que están. La editorial lo que ha querido es rescatar justamente esas historias en otras, pero existen muchísimos autores que se dedican a construir, a crear narrativa a partir de esos conocimientos en ciencia y en tecnología. Creo que lo más importante es que lo podamos aterrizar a lenguajes sencillos sin digamos, quitar de medio la complejidad también que tienen estos elementos. Pues los niños son supremamente curiosos y creo que parte de lo que se ha venido trabajando con diferentes tendencias en literatura infantil y sobre todo en estas de divulgación es desinfantilizar un poco esos contenidos y poderlos traer a escenarios complejos en esos lenguajes complejos. También hay que tener en cuenta las edades a las que se les habla pues, de estos contenidos de ciencia o de tecnología, incluso cuando hablamos de divulgación de arte también o de cultura. Este libro pues está enfocado básicamente, este cuento y esta adaptación propiamente, porque el cuento de Hans Christian Andersen tiene una extensión completamente diferente. Entonces, el trabajo que se hizo fue justamente adaptar esos contenidos a niños de 4 a 6 años, en donde se centra en ese hilo narrativo de la historia, pero se van metiendo esos detalles de contexto y pues de historia. El libro más allá que cuenta, digamos que divulga un hecho científico,
pero mucho de cómo lo está contando, sobre todo con los elementos del principio y del final, tienen que ver con esos hitos históricos también que tiene. Entonces, a veces cuando les hablamos de ciencia también tenemos que ver qué otros temas alrededor están acompañando esos elementos o esos hitos científicos y ver cómo podemos irlos vinculando también con el contexto, y no solo con el contexto en el que se dieron si hablamos de historia, sino también cómo podemos irlos vinculando con el contexto actual. Súper, Laura, muchísimas gracias. Otra pregunta que nos hace la audiencia es, ¿por qué escogiste uno de los cuentos más divertidos de Hans Christian Andersen? Bueno, porque justamente hay distintos matices de cuando hablamos de adaptación. Normalmente cuando hablamos de adaptación de obras clásicas, se nos viene a la cabeza las adaptaciones que se han venido haciendo para teatro o los clásicos de Disney que nos traen, en donde se refuerzan muchísimo esos elementos de fantasía y de sí, digamos, fantasiosos y de fábula que digamos que nos han querido mostrar sobre todo en Disney para tratar estas historias. Pero por otro lado había un matiz completamente eh, opuesto, digamos, que son esos análisis o esos psicoanálisis que traen estas obras, porque justamente por eso que nos han vendido eh, esa visión fantástica de los cuentos clásicos y casi que perfecta de historias que no abordan ningún tipo de temáticas de la complejidad humana, pues hemos tendido a creer que pues esas historias nacieron así, se crearon así. Pero digamos que ese otro elemento diametral de análisis o más que adaptación de análisis de esas obras clásicas tiene que ver con entender qué es lo que está queriendo decir el autor detrás. Hemos oído mucho que cuentos como, no sé, Blancanieves, La Cenicienta, El Patito Feo, de hecho, detrás del Patito Feo lo que hablan es como de esa metáfora que quiso hacer de alguna manera Andersen en ir contando la historia de su vida y de los fracasos y de cómo fue, porque fue pues un niño que creció en un entorno muy pobre, quedó huérfano siendo muy joven, alrededor de los 8 años. Entonces, pues eso genera unas complejidades que son las complejidades que tenemos los seres humanos de ahora también. Entonces, yo quise alejarme de ese, digamos, de esos dos extremos de lo perfecto de los cuentos clásicos y de lo humano y empezar a extraer esas informaciones que están escondidas y que no hablan de lo humano, sino que nos dan un montón de elementos para entender cómo funcionaba el mundo de esos humanos, perfectos o no perfectos. Entonces, haciendo una búsqueda de esas obras clásicas que se han venido adaptando, tienen que ver más con esos elementos de comportamiento y más elementos humanos. Había otro factor, bueno, digamos que por eso tomé la decisión de hacer, pues, con ese objetivo de trabajar desde la divulgación de esos tipos de información. Muchos de los cuentos clásicos que normalmente trabajamos no tenían este tipo de información desde lo tecnológico, lo científico, lo artístico. Y había otro elemento que para mí ha sido fundamental en el desarrollo de tanto de la editorial como proyecto, como del libro y digamos, de mi vida en general, que es el mar. Entonces también empecé haciendo ese segundo filtro por cuáles eran esas historias de Andersen que hablaba del mar, sabiendo que pues para Dinamarca también por su ubicación es un elemento importante.
Y digamos que un tercer factor tuvo que ver con poder acercar de alguna manera esos elementos que no son conocidos, entendiendo que es un autor tan relevante para la literatura infantil. Y creo que si hacemos un sondeo rápido de lo que el común de las personas conocemos y de cómo nos forman, digamos, en términos de literatura y de estos autores clásicos, eh, conocemos unas 4 o 6 obras que son las que repetitivamente venimos consumiendo en distintas adaptaciones. Entonces, lo que quise es mostrar estos matices que tienen estos diferentes autores clásicos, porque de alguna manera es un motor para empezar también a acercarnos a esos diferentes autores desde las obras justamente no conocidas. Gracias por la respuesta, Laura. Te voy a hacer dos preguntas que son un poco más personales. Camilo Enciso pregunta, ¿desde qué edad empezaste a escribir para niños? Bueno, en realidad este tema es nuevo y digamos que como nuevo en mi vida, digamos. Esta obra es una adaptación, es decir, ese cuento de Christian Andersen, como les contaba anteriormente, tiene una extensión completamente diferente, incluso el lenguaje también es distinto. Y el ejercicio que quise hacer con este libro fue traerlo a una edad para la que no estaba, digamos, pensado en algún momento. Y el foco fue ese trabajo de adaptación del texto y de las ilustraciones. Entonces, digamos que yo formalmente para niños, esta es la primera obra que trae la editorial y pues que desarrolló yo. Pero lo que sí tiene este libro de especial es que es un momento, y justamente de lo que tú me decías, Carla, de ese momento personal de vida en el que estaba, en el que eh, quise unir muchísimos elementos. Entonces, la ilustración, yo soy diseñadora industrial de formación, eh, y lo que pues siempre me ha gustado mucho las artes gráficas, y lo que quise traer en este momento fue justamente la vinculación de esas creaciones gráficas con estas obras. Entonces, este proyecto es un proyecto nuevo que vengo trabajando y dándole vuelta desde hace más o menos 6 años a la idea de la editorial, a la idea de empezar a sacar estos libros infantiles y pues se logró, lo logré consolidar el año pasado con este primer libro. Listo. Y por la misma línea voy a unir dos preguntas que hacen María Angeli González y Alejandra Pérez. La primera es, ¿este proyecto lo hiciste tú sola o con más personas? Y la segunda es, ¿cuánto tardaste en desarrollar la adaptación? Bueno, para responder a la primera pregunta, y de hecho tenemos otro espacio programado con Filbo para este sábado, que tiende más a hablar justamente de estos temas de cómo ha sido el proceso de edición y, digamos, de autoedición, pero sobre todo de autogestión en el sector editorial. Este libro se desarrolló en un espacio muy bonito y creo que eso lo vamos a ahondar el sábado justamente, que son esos colectivos de artes gráficas, del sector editorial, que empiezan a fomentar y hacer un montón de ejercicios de fomento de este tipo de producción o de creaciones. Entonces, Volcán Ediciones está haciendo o hace con cierta periodicidad unos talleres de producción editorial que son muy completos y digamos que en Colombia nos hace falta muchos espacios de formación real para editores o para futuros editores
Entonces, espacios como Casa Tinta o como el ejercicio justamente de Volcán Ediciones empiezan a ser supremamente importantes para personas como yo que queremos empezar a trabajar en el sector editorial y que además tenemos un interés por llevar los proyectos de principio a fin, que ese es otro elemento. Digamos que por mi perfil y un poco para responder la pregunta anterior de hace cuánto empecé a escribir, por mi perfil a mí lo que me gusta de los libros es el proceso completo. A mí me gusta mucho involucrarme en el texto, en el desarrollo del texto, en la edición del texto, en hacia dónde va, pero también me gusta mucho involucrarme en el concepto que tiene detrás y cómo ese concepto justamente ayuda a perfilar esa narrativa o esos textos que se construyan en cualquiera que sea de los géneros, pero además cómo empieza digamos, a verse ese concepto relacionado con las decisiones de papel que se toman, con las decisiones del formato, con las decisiones más mínimas del libro como objeto, con esas decisiones de interacción, que este, por ejemplo, tiene muchos elementos como de interacción, como estos que tiene acá, y los stickers para que los niños puedan pegar, que brillan en la oscuridad, y todo eso empieza a estar ligado a esas decisiones de concepto, pero también en gestionarlas, en buscar esos espacios para que sean visibles, en ver cómo se puede hacer la distribución. Y entonces, digamos que lo hice como proyecto editorial. La producción es mía, pero el marco fue un marco muy importante que debería apoyarse mucho más en toda esta cadena del libro, que son justamente esos colectivos y esos espacios de formación para nuevos editores. Entonces, la editorial soy yo, las ilustraciones las desarrollé yo también, la adaptación del texto, todo el proceso de distribución pues está también a mi cargo, porque es parte del reto y entiendo también que pues, en un futuro y en la medida en la que el proyecto editorial empiece a tener un peso distinto en mi vida, digamos, en mi profesión también, pues será necesario empezar a asumir otra serie de decisiones alrededor de lo que estamos haciendo. Pero por ahora el gusto de hacer este desarrollo es poder entender y acompañar cada una de esas etapas de creación del libro y por ahora ese interés mío es el descubrimiento de esas historias distintas, muy seguramente a futuro la gestión de esas historias distintas y no encontradas ya como editorial y de pronto no como autora, también impliquen no solo recurrir a esos autores clásicos, sino la búsqueda y fomentar, digamos, ese rol de la editorial como editorial muy a futuro, la búsqueda de esos nuevos talentos también en lo infantil, que es clave. La segunda pregunta, Carla, ¿me la puedes recordar, por favor? Sí, era ¿cuánto tiempo tardaste en desarrollar la adaptación? Bueno, esto también tiene que ver como con los ritmos personales. La idea surgió más o menos hace 6, 7 años que estaba viviendo en otro país y empecé a descubrir una serie de elementos y fue un momento personal justamente en el que empecé a tomar decisiones de unir muchos o algunas de las habilidades que tengo para poderlas hacer un modo de vida. Entonces, la idea surgía yo allá, desarrollé una primera versión con algunas páginas ilustradas, con la portada, y ahí se quedó. De hace 6 años acá, en algún momento retomaba, iba cuadrando textos, pero en realidad el momento, como el momento decisivo fue el año pasado. Este tipo de proyectos editoriales toman más o menos, bueno, los tiempos editoriales son largos y a veces es difícil que
como entender todo lo que hay detrás de un libro, todas las personas que intervienen también detrás de un libro. Pero fueron más o menos 6 meses entendiendo también toda esta parte de poderle dar visibilidad, de encontrar espacios para su difusión, para su distribución. La producción como tal puede llegar a ser rápida, pero digamos que todo lo que hay detrás del momento de imprimir un libro toma tiempo. Hacer las ilustraciones, trabajar los textos. Bueno, para agregar algo en la pregunta anterior, digamos que yo estuve involucrada en todo el proceso, pero obviamente en Volcán Ediciones, pues Inti, que es la persona que gestiona y que abre estos espacios para los nuevos editores o las personas que queremos ser editores y que nos queremos o nos estamos formando. Y pues obviamente ya como equipo editorial, yo sí recurrí, tuve una correctora de estilo, un editor que también con quien también hablamos mucho sobre los diferentes matices que tiene esta historia, pero ya enfocándolo digamos, en ese nicho de esta edad, pues se empezaron a tomar las decisiones que hoy dejan este proyecto. Muchísimas gracias, Laura. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero como lo dijo Laura, los invitamos a todos. Este es a través de las redes de Facebook, un momento en el que estamos hablando de otros temas relacionados con esta obra de Laura. Pues siendo este el cierre, muchísimas gracias a quienes hicieron parte de esta experiencia nórdica digital. Muchas gracias por conectarse. Recuerden que todavía pueden encontrar en las redes de Filbo los videos y conferencias pasados. Y además pueden ingresar a la página web de los países nórdicos www.thinknordic.org, donde podrán encontrar la programación nórdica de la Filbo en casa y además podrán conocer de los 5 países nórdicos y las actividades que hemos venido diseñando y las que por supuesto esperamos su participación. Los invitamos a pensar nórdico y seguir conectados con la programación que la Filbo estará llevando a sus casas hasta el próximo 5 de mayo. Muchísimas gracias, Laura. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos. Listo. Gracias. Finalmente no tuvimos ningún problema, Laura, se oyó perfecto. Y yo estaba muy Ay, Dios, no, el principio fue muy atropellado. Me hace bullying por No, estuvo súper, la imagen se vio perfecta y todo. apenas Nicolás y yo teníamos úlcera cuando Eric estaba terminando y dijo, le cedo la palabra a Laura y Laura no se había conectado, me iba a dar gastritis. Ay, sí, no, y la compartida de la pantalla. Pues yo tenía mucha expectativa con este espacio porque como justamente, digamos que tenemos teníamos estos dos, el de hoy y el del sábado, y habíamos hablado de tener esa lectura acompañada y el taller. Eh, digamos que a mí sí me hubiera gustado esa parte de la interacción con los niños para poder desarrollar por lo menos parte de la actividad. Y creo que eso también me hizo trastabillar un montón en el principio, ya al ver que no hay contacto con pues como con los asistentes. Sí, es un poco raro, pero bueno, salió bien, hubo buenos comentarios, la gente estaba conectada y esperemos que el sábado se conecten un poquito más. Vale, listo. Listo. Entonces, un Muchas gracias a abrazo. todos. Gracias a todos. Listo. Muchísimas gracias Laura, muchas gracias. a ustedes. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.